Bien, y nos vamos de inmediato hasta Francia. Hasta ahora hay novedades en relación a la situación de Ricardo Palma Salamanca y está Francisco Moreno. Francisco. Hola, ¿cómo están? Es una situación que se ha producido hace solo instantes acá en la Corte de Apelaciones de París. Ricardo Palma Salamanca ha asistido a esta audiencia en la que fue notificado por parte del tribunal de esta decisión de las autoridades chilenas de solicitar su extradición a nuestro país por dos delitos básicamente que tienen relación con la muerte del asesinato del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Son las primeras imágenes que se ven desde hace décadas, particularmente desde 1992. Luego existía algunas fotografías que habían rondado a lo largo del tiempo y que eran parte también de esta investigación. Ahí pudimos verlo, pudimos apreciar la presencia de este hombre acá en el tribunal, acompañado por una persona, dos abogados y un traductor que estuvieron durante el tiempo en que duró esta audiencia de extradición, de notificación de extradición acá a los tribunales parisinos. Hay que señalar que salió en completo silencio, no ha dicho una sola palabra Ricardo Palma. Luego ustedes pueden ya apreciar en estas imágenes que son históricas, después de bastante tiempo, sus abogados en todo momento intentaron que fuera abordado por la prensa, que nos encontrábamos en este lugar precisamente acá en el centro de París, en la Corte de Apelaciones. Esta es una audiencia que estaba fijada, fíjense ustedes, para el pasado 28 de marzo, pero que había sido suspendida. ¿Qué es lo que ha determinado el tribunal? Es que se va a revisar la extradición en profundidad el día 10 de octubre de este año, pues se están recabando todos los antecedentes. Quien también estuvo presente durante esta audiencia es el abogado representante de nuestro país, quien también estuvo básicamente pendiente de todos los antecedentes que fueron entregados y presentados al mismo Ricardo Palma Salamanca, quien estuvo acompañado de un traductor en todo momento. No hubo palabras, como ya les decíamos. Lo habíamos buscado durante largo tiempo, desde el año pasado, aproximadamente un año que teníamos conocimiento y habíamos estado en París siguiendo sus pasos. Habíamos a lo largo de este tiempo podido seguir sus pistas, entre ellos algunos antecedentes que eran bastante importantes al interior de esta investigación y que habían sido celosamente guardados y que tienen relación con esta posible entrega de dinero que se había producido por parte de un artista mexicano. La policía francesa había rastreado incluso, o los organismos internacionales habían rastreado incluso el lugar en que se iba a producir esta entrega de dinero en el centro de París. Bueno, Boris. Sí, ahí lo vemos, Francisco Moreno, Ricardo Palma Salamanca, recordemos una vez más, condenado como autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán por secuestro y otra serie de delitos. Él se fugó de la cárcel de alta seguridad en diciembre del año 1996 y recién fue capturado por Francia en febrero de este año, el 16 de febrero. Él tiene 48 años, lo vemos por primera vez después de tanto tiempo. Él tiene 48 años, con el pelo algo con algunas canas. ¿En qué situación, en qué estatus queda él ahora? ¿Él está detenido, está libre? ¿En qué situación queda a partir de esta audiencia? Sí, mira, él está en libertad. Es una situación de medida cautelar que se registra desde el 18 de febrero pasado, cuando la Corte de Apelaciones en esa oportunidad tomó la determinación básicamente porque no representaba un peligro para la sociedad y que tampoco había un riesgo de escape. A raíz de estos dos elementos, entre otros, por cierto, que consideró la Corte de Apelaciones en ese minuto, es que decide dejarlo con la firma diaria en una comisaría cercana al domicilio que estaba fijado por entonces el acusado de este crimen del senador Jaime Guzmán. Han pasado años de esta historia. ¿Qué es lo que sucedió después de su escape? Ricardo Palma se fue a México. Allí estuvo prófugo y con una identidad falsa, también con un oficio de fotógrafo que también había sido completamente falsa. Cuando fue detenido el líder del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, el denominado comandante Emilio, ¿qué es lo que hace Ricardo Palma Salamanca? Es escapar rumbo a La Habana junto a su familia y posteriormente tomar un avión rumbo a ciudad de París el 22 de junio pasado. Llegó el día 23 hasta este lugar. Un mes después tenía su pasaje de retorno, sin embargo, no ocurrió. Había montado un extenso operativo por parte de la policía francesa, ¿Francisco? Pero que sin embargo no porque él llegó y finalmente quedó aquí. Cuéntame. Sí, tú decías también, ¿no? Primeras imágenes que existen de Ricardo Palma Salamanca en tribunales en París. Vamos a escuchar justamente ese momento que lograron captar en la salida. Ricardo, durante largo tiempo estuviste escondido en la clandestinidad. Estuviste en clandestinidad, Ricardo.
La gente en Chile se pregunta. La gente en Chile se pregunta, Ricardo. Ricardo, te estoy hablando. ¿Qué le diría a la familia de Jaime Guzmán? Ricardo, ¿qué le diría a los tribunales chilenos? Ricardo, solo una palabra, por favor. C'est bon, stop. Ricardo. Stop. Là, ça vient de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Stop. C'est de l'harcèlement, ça. Ricardo, ¿lo hiciste por convicción? ¿Lo hiciste porque la situación te llevó? ¿Qué es lo que te motivó finalmente a cometer este crimen? Non, ça va, c'est pas possible quand même, il y a un C'est pas minimum. possible. Ouais, devant. Ricardo, por favor. Ricardo. ¿Crees que cumpliste tu pena estando en el exilio? Ricardo. ¿Estás lejos de tu familia? Ricardo, por favor. Ricardo. Sí, ahí vemos entonces, Francisco Moreno, cómo tratas insistentemente de preguntarle. Él no responde absolutamente nada. Y las personas que tratan de detenerte, ¿quiénes son? ¿Son los abogados de Palma Salamanca? Mira, sí, son dos abogados que son las personas básicamente que vestían esta... No puedo recordar si todavía ya llevan todavía la túnica puesta al momento de salir del lugar, pero los dos hombres que acompañaban a Ricardo Palma son sus dos abogados, parte del equipo que representa sus intereses acá en la corte parisina. La mujer que la acompañaba, entendemos, es familiar de su mujer, sería su cuñada. Él lo acompañaba ella en todo momento y en francés nos decía algunas palabras que básicamente nos alejáramos de su lugar. La grabación es mucho más extensa. Al final de esta grabación, ¿qué es lo que sucede? Es básicamente que nos detienen los guardias, los gendarmes de la corte parisina, básicamente para darles a ellos la salida libre, de modo que nosotros no pudiéramos seguir insistiendo en nuestras preguntas ante el silencio también insistente por parte de Ricardo Palma Salamanca en cuanto a que no entregó una sola palabra. Él no intervinió en la corte, en la audiencia. Lo que sí sucedió fue que este traductor le indicaba algunas cosas y el tribunal básicamente le preguntaba si había entendido o no los argumentos de Chile y básicamente de qué se trataba esta audiencia, lo que él respondía con un sí en francés, básicamente. Lo que también sucedió durante esta jornada, tras una larga espera, ya les decíamos, es que cuando nosotros ingresamos, hasta última hora había dudas, pese que es una obligación que las personas estén presentes al momento de las audiencias de notificación de extradición. No se sabía hasta último minuto si Ricardo Palma iba a ingresar o no. De hecho, la audiencia empezó y Ricardo Palma ingresó 2 minutos después, esperando que todos estuviéramos dentro para finalmente ingresar. Dentro de la audiencia, por cierto, está prohibido filmar, por lo tanto, hablando también de esa situación, porque ya se había advertido, suponemos, de la advertencia de la prensa en este lugar. 3 jueces, además de un fiscal, estuvieron en esta audiencia notificando básicamente lo que había solicitado las autoridades chilenas en torno a su extradición. Claro, conocíamos también, Francisco Moreno, de la decisión de la Corte Suprema hace algunos días, ¿no? De ese país de rechazar la solicitud del juez Mario Carroza para la extradición de su pareja Silvia Bersovich, quien está acusada de ser cómplice del secuestro del empresario Christian Edwards. Sí, justamente esa decisión, fue abordada y dado también que ella ingresó en la misma situación y se encontraba también en esta clandestinidad aquí en la ciudad de París. Ellos ambos ingresaron juntos, sin embargo, esta decisión y estas sorpresivas decisiones que ha tomado la Corte de Apelaciones es una cuestión que también ha llamado bastante la atención y también ha generado un cierto grado de molestia en los mismos querellantes de estas mismas causas. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió con Ricardo Palma Salamanca a principios de este año? Lo decíamos en febrero pasado, cuando la Corte finalmente toma esta decisión de dejarlo en libertad, pese a que la justicia chilena lo había buscado durante 21 años. Ese es un hecho que, por ejemplo, generó bastante molestia y para la interpretación que se genera es básicamente que la justicia francesa está dando ciertas garantías a Ricardo Palma Salamanca. Que lo que va a pasar de aquí en adelante, por cierto, va a ser un completo misterio, pues hay que esperar esta solicitud de asilo político que existe por parte del
de Ricardo Palma Salamanca al gobierno francés. Es una decisión administrativa que, por cierto, va a tener toda la injerencia del mundo en finalmente lo que suceda con Ricardo Palma Salamanca y esta aspiración chilena de llevarlo nuevamente a los tribunales para cumplir estas dos condenas que, recordemos, son ambas por penas de 20 años, de acuerdo a la justicia antigua, por el asesinato del ex senador Jaime Guzmán y también, por cierto, el secuestro del empresario Christian Edwards. Muy bien, Francisco Moreno, muchísimas gracias por todo el trabajo. Esperamos más para esta noche en las siguientes ediciones de 24 horas. Un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien.